Sabemos en la actualidad que Perú es uno de los países originarios de lo que es eh, la papa, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de especies, ¿no? Así como más de 3.000 variedades de papas a lo largo de las cordilleras de los Andes, en la cual fueron las que se desarrollaron mucho, ¿no? Es el aporte más grande que tuvo el Nuevo Mundo, América, hacia todo lo que sería el planeta, ¿no? La historia de la papa comienza hace 8.000 años aproximadamente, en las alturas de los Andes, de las zonas de altiplano entre Perú y Bolivia. Esto, claro, alrededores del lago Titicaca. En particular, ¿no? La mayoría de estos grupos nómados intentaban domesticar grupos de plantas silvestres, entre ellos la papa es una de ellas, que fue seleccionada, mejorada paulatinamente y domesticada, ¿no? Por sus grandes características que tenían, ya que al inicio empezaron a comer las bayas de la papa, que parecen unos tomates pequeños, pero no era tan agradable, pero se dieron cuenta que en la parte inferior desarrollaba unas estructuras que se podían comer tranquilamente, ¿no? Nuestras antiguas culturas, ¿no? Prehispánicas, entre otras los Wari, Incas, entre otras, que lograron domesticar esta, se tiene o se logró domesticar desde esa época a la actualidad, más de 5.000 variedades aproximadamente entre nativas y comerciales. Las condiciones climáticas de esta fueron desarrollándose en diferentes tipos de nichos o diferentes pisos agroecológicos, en la cual la papa también desarrolló, bueno, fue conviviendo con diferentes tipos de plagas, ¿no? Después de la conquista española de la conquista española a los incas y aztecas, se dio lugar a intercambio de crianza de diferentes cultivos de América y España, o el Viejo Mundo, ¿no? Entre ellos la papa se introdujo a Europa, entre otros siendo uno de los cultivos más aceptado y que se desarrolló mucho en las Europas. Incluso debo conocer una bebida muy interesante que lo usan los caucásicos europeos, ¿no? Que es el vodka, ¿no? Que el vodka es el destilado del fermento de la papa. Bueno, en la actualidad, ¿no? Tenemos N variedades de papas, entre ellas las más comerciales que fueron escogidas por su calidad, por su gran cantidad y fácil de aclimatación en diferentes tipos de lugares, ¿no? La migración masiva en los últimos años de las zonas rurales, de las zonas andinas netamente, no solo en Perú, sino en Bolivia y entre otros, hacia aquellos grandes centros urbanos, tanto de costa, Amazonía, han transferido conocimientos, prácticas de esto, ¿no? El Centro Internacional de la Papa, CIAP, que está en La Molina, al frente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es el centro en el cual se tiene la mayor cantidad de accesiones a nivel nacional y el mundo, ¿no? Al mismo tiempo, gracias al desarrollo de nuestra querida gastronomía, quien catapultó a muchos de estos productos, ¿no? Más la mejora genética y selección natural ha hecho resistente o ha colocado a nuestra papa como un actor importante, ¿no? En nuestra riqueza. Por ejemplo, acá tenemos unas hermosas papas, ¿no? Guairo, si no me equivoco. Guairo, blanca. La papa en el mundo. No solo las papas nativas y las papas comerciales. Habiendo que, por ejemplo, en Europa, Irlanda, uno de los países que producen enormes cantidades de papa,
y solo tienen una variedad, es una papa blanca o 80, en la cual son las que están masificadas ahí. Y volviéndose Irlanda, Holanda, uno de los países que tiene las más altas producciones de papa, ¿no? No diversidad como la que tenemos nosotros, interespecidad, ¿no? Número de especies. Las papas son ancestrales. Están, incluso según las especies que tenemos en el país, se hacen cruzamientos para mejorar o que las papas comerciales tengamos mayor resistencia a aquellas enfermedades. Bueno, como hemos venido diciendo, se originó en toda la cordillera de los Andes, pero en centros más específicos entre Bolivia y Perú, en lo que sería la meseta de Collao, lo que es la cuenca del lago Titicaca. Las culturas que más influencia tuvieron o las que más formaron este tema fue la Chimú y la Moche, siendo la Inca una de las que mejoraron mucho este tema de adaptación a nivel de todo lo que sería el Tahuantinsuyo y con otras especies, ¿no? Son las productoras del Perú. En el 2018 fueron aproximadamente 323.740 hectáreas, una producción aproximadamente de 5.10 millones de toneladas en un rendimiento promedio de 15 a 17 toneladas por hectárea según Minagri en el 2019. En la actualidad, para el 2020-2022, hemos aumentado alrededor de un 4%, bueno, en el 2020 se tuvo un super bajón por el tema ya muy conocido, el tema del coronavirus como tal, pero del 2018 al 2022 del año pasado hubo un incremento de un 4% aproximadamente. Su producción se realiza en diferentes condiciones agroecológicas, ¿no? Desde las zonas bien frías, ¿no? Puna seca, puna húmeda, valles interandinos, sierra, vertientes orientales húmedas, vertientes occidentales subáridas entre los valles costeros y desérticos, ¿no? Donde se tiene la mayor alta producción es en valles abrigados y en costas en la cual los suelos han sido bien manejados. Ahora, en el caso de costas se tienen unas cuantas variedades aclimatadas y que pueden tener muy alta producción. Pero en sierra, en la parte de la zona andina, tenemos una enorme variedad de ellas con características muy, muy especiales, ¿no? Las especies cultivadas que se siembran en 19 de los 24 departamentos, ya que en los departamentos netamente selváticos, ¿no? Selvas altas y bajas, no hay mucha producción por el tema del clima, ya que la papa sí es muy bien, es una planta que requiere humedad, pero no es una planta eh, que aguante encharcamientos. Solanum tuberosum, ¿no? Bueno, hay andina, es la otra, pertenecería a las variedades nativas. Principales características de las papas y papas nativas por gato con sentido de materia seca, a diferencia de las comerciales que están entre 28 aproximadamente frente a las nativas que son las que tienen 35%, es un buen contenido de proteínas, entre 2 entre las comerciales y 5 las nativas, ¿no? De preferencia de mercado, le gusta aquellas papas que tengan un contenido harinoso, ¿no? Y bueno, en la forma de tubérculo o de la estructura, ya que la papa es un tallo y no una raíz, como la mayoría piensa. Una característica principal es que los tallos desarrollan brotes y las raíces no. Es ahí, que los dos crezcan en la parte de la tierra, es adaptabilidad nada más. La mayoría de papas comerciales se encuentran en valles interandinos y zonas costeras frías, ¿no?
Esa es una de las grandes diferencias. Y las variedades que se contienen tienen a diferencia de las nativas, las comerciales o las más productivas no poseen estas pigmentaciones. Tienen un alto contenido de vitamina y minerales. Las condiciones agroclimáticas de la papa como tal. Todos los factores abióticos o factores que nosotros no podemos controlar con facilidad, salvo que estemos haciéndolo en un invernadero, ya que la papa es uno de los pocos productos, ojo, que se puede manejar tranquilamente en un invernadero porque las papas son de porte bajos, ¿no? 1,60 m a lo mucho cuando está ya tuberizando, y encima hemos tenido que jalar la tierra para hacer un primero o segundo aporte. Pero en el campo normal, las altas temperaturas con las temperaturas bajas de la noche hacen que un gradiente adecuado para que Solanum tuberosum o las variedades andinas son las que empiecen a tuberizar, ¿no? Una característica de la papa es que necesitan número de horas de frío para empezar a generar los tubérculos, que es lo que nosotros comercialmente hacemos. En el caso de los vientos, sí es muy cierto, es relativamente resistente a la cane o tumbado por vientos, pero sí es mejor proteger nuestras parcelas con pircas, con barreras vivas, árboles vivos o arbustos. Recordar que por cada metro de altura de nuestra pirca o barrera cortaviento nos va a proteger alrededor de 10 metros horizontales. Además que en lugares donde la temperatura a veces puede descender hasta 7, 4 grados, colocar una barrera vía te ayuda a descender, a que estas temperaturas se eleven un poco, ¿no? Si cuando está bajando aire frío con 4, una vez que pase la temperatura hacia la parcela de papa, llegará con 8, ¿no? Entonces, esta temperatura ya no es tan perjudicial para la papa. Entonces, en el caso de la papa vamos a sembrar variedades resistentes según el lugar donde estemos, ¿no? Bueno, hay variedades que tienen una gama de resistencia, ¿no? Genética. Incluso tanto se ha mejorado que los famosísimos virus X y Y, en la cual era muy perjudicial por la baja de producción que hacían, las especies comerciales o las que han sido cruzadas con estas papas nativas han logrado, como dice, saltar estas enfermedades. No, claro que también hay variedades comerciales que sí son susceptibles, ¿no? Entonces, ahí ideal es conseguir tubérculos libres de. El manejo fitosanitario es algo que nosotros como productores podemos conseguir, ¿no? O poder controlar hasta cierto punto. Pero va a depender mucho de las evaluaciones que nosotros hagamos. El suelo, el fertilizar, que tiene que ser una textura franco arcilloso, ¿no? Franco arenoso, franco arcillo limoso. Arcilloso como tal, no le gusta mucho la papa, pero sí suelo franco. Arenosos, sí, tranquilamente, pero en suelos arenosos tenemos un problema de ataque de nemátodos, ¿no? Entonces hay que ver esto, si tenemos suelos arenosos, meter buena cantidad de materia orgánica para no sufrir un ataque severo de nemátodos. Bueno, a ver, tenemos que comprender dentro de todo esto el ciclo vegetativo o el ciclo fenológico de la planta. No, bueno, acá estamos tomando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De un ciclo fenológico de la papa a una altura, a ver, estación Pampas Majes, tipo convención de meteorología de altitud, alrededor de los 16 grados, 19 minutos, 14 pulgadas, ¿no? Bueno, en general, tenemos las temperaturas óptimas para cualquiera de las etapas de la papa, desde enero hasta
junio para este sector. Ojo, no solo lo estoy tomando como referencia para explicar un poco los estados fenológicos de emergencia, que es prácticamente las 3 primeras semanas del ciclo de la papa, alrededor de 12 días a 21 días, dependiendo la variedad en la que estemos. Lo normal es que salga entre 8 a 10 días, ¿no? Y que las temperaturas sean entre 18 y 24, que no bajen al suelo, ¿no? Que no sean, que sean a lo mucho entre 14 y 30 en esta etapa. Porcentaje de humedad, es un suelo que retiene buena humedad, alrededor del 80%, ¿no? En esta etapa de emergencia es bien sensible al estrés hídrico, a la falta de humedad. Entonces, hay que tener en cuenta que al iniciar nuestras siembras, por eso tiene que tener nuestro suelo buena cantidad de materia orgánica, ¿eh? Luego tenemos un desarrollo de 5 semanas aproximadamente, que es el desarrollo netamente del tallo o de la parte visible, ya las hojas, cuerpo de la papa, ¿no? También es muy sensible a la falta de humedad. Este periodo vegetativo dura alrededor de 50 días aproximadamente. Luego tenemos la segunda etapa, que es tuberización y floración. Va a depender el tipo de flor, el tipo de variedad de la papa para tener un tipo de flor. Y esta dura alrededor de 100 días, ¿no? Prácticamente casi 5 o 6 semanas aproximadamente. Incluso las aplicaciones se pueden llegar a hacer en papa hasta ojo, hasta un 10 a 15% de la floración. Después de ahí, llegar que tengas o sea, 18 o 20% de floración, ya estarías causando un pequeño daño a tu producción. Estrés sensible en este estrés por falta de agua es sensible en esta papa, ya que ya está empezando a llenar el tubérculo, ¿no? Viene netamente el desarrollo de la tuberización, que puede durar, según variedades, hasta 120 días aproximadamente, ¿no? Es, en la cual la sensibilidad en los primeros momentos es en la cual acá desarrolló y no, incluso ya habíamos hecho labores de un segundo aporte. 105, 450, ajá, aproximadamente 150 días, no tenemos lo que podríamos ya empezar a hacer las cosechas como tal. Se dice que ya para la época de cosecha ya la tolerancia de humedad no es necesaria y más bien ya debe estar retirando el agua para nosotros poder hacer las cosechas. Requerimientos climáticos como tal. Para tener una buena producción, el límite es no tener temperaturas inferiores a 10 grados y temperaturas no excedernos a los 30 grados. Es por eso que en zonas tropicales, como en selva, es casi imposible sacar una producción de papas como tal. Las temperaturas más adecuadas son entre 18 y 20 grados, como hemos ido mencionando, valles interandinos y zonas de costa de noches frías. La respuesta fotoquímica en temperaturas, ¿no? En temperaturas que se estrechan por intensidad lumínica alrededor de 50.000 lux, esa hacen que la papa tenga muy buena tubulación. Inferiores a ellas, no empieza a funcionar adecuadamente, ¿no? Requerimientos de suelo y agua. Bueno, como hemos ido mencionando, suelos francos profundos alrededor de 1,5 metros. Un pH del suelo que se mantenga entre 5,2 a 6,4, ligeramente ácidos.
la profundidad efectiva en la cual los tubérculos van a desarrollarse adecuadamente tiene que ser entre 25 a 30, que es 50 centímetros, no hay ni que es 60, sí. Pero inferiores a eso tendríamos que aplicar o haber hecho camellones altos para evitar suelos pedregosos o muy pesados, ¿no? En las necesidades hídricas por campaña, necesita alrededor de 12.000 metros cúbicos, ¿no? A 14.000 metros cúbicos en general. Por campaña, no es por año, es por campaña. Siendo que en costa puedas tener 2 campañas de papa, ¿no? Factores que limitan la producción de papa. A ver, los bajos promedios registrados generalmente en las zonas altas, ¿ya? En la Libertad y cada zonas, costas, ¿no? Sierras como tales, se tiene una producción promedio de 17.4 toneladas por hectárea, y a referencia frente a otros países que yo les digo que solo tienen una variedad o máximo 2 variedades, en las cuales Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, entre otros, tienen producciones alrededor de 42.87 toneladas por hectárea. Ahora, los mejores paperos en Perú logran tener tranquilamente un promedio de 30 toneladas por hectárea, si es que, no me equivoco, es un poco más. Sigamos con factores que limitan. Bueno, en el caso de sierra es muy conocido el tema de las heladas y de las, ¿cómo se llama? Que caen en el suelo. Y la otra, y muy grave, es no adecuada fertilización, ya sea de forma orgánica o ya sea de forma sintética, dependiendo hacia dónde nos estemos dirigiendo o qué cosa nosotros quisiéramos sacar, ¿no? La mayoría de productores de papa, ¿no? Yo calculo que debe ser un 70%, un poco más, no comienzan una buena producción con un análisis del suelo, ¿no? O alguna vez lo sacaron y se les perdió el documento. Eso sí también he visto, ¿no? Otro factor muy importante, de repente en sierra, es el Prenotripis olvo rojo de los Andes, y en el caso de, ¿cómo se llama? Costa, tenemos 2, ¿no? A Torimaea y a la verruga de la papa, ¿no? Syntrichum endobioticum, o la roña, ¿no? Que es Spongóspora subterránea, que mucho ataca a regiones bajas. Características botánicas, ¿no? Nombre científico, Solanum tuberosum. La otra especie muy conocida en la cual se usa mucho para hibridar es Solanum andina. Entre otras, ¿no? Porque hay como 6 especies más nativas en el Perú. Bueno, acá un poco vamos a Solanum tuberosum andígena en dorado y Solanum tuberosum en marrón. Más o menos el mapa de distribución de estas, ¿no? Generalmente, bueno, acá es una especificación un poco más taxonómica de del tamaño de planta, de la flor, de los ovarios, etc., netamente en floración. Y en el caso de las subespecies tuberosum, que son las que son comerciales, ¿no? La subespecie indígena tiene un modo restringido netamente en América Central, América del Sur, no sube a América del Norte, ¿no? Son la mayoría de especies nativas, pero las especies comerciales como tal, que hay muchas en Perú, esas sí logran subir al norte de América, África, Estados Árabes, y logras tener diferentes producciones, ¿no? A diferencias morfológicas de estas 2 especies, de Solanum tuberoso, son pequeñas y se consideran principalmente sus 2 especies como la indígena, que depende de un fotoperiodo un poco más corto frente a la tuberosum, que es un poco, es comercial, pero necesita iluminación un poco mayor. Bueno, un poco de la morfología entre
comparativas de estas dos subespecies que son las que más dominan a nivel Perú. Hojas muy divididas en andígena, tuberosum menos dividida. Nos vamos con los ojos de los tubérculos para diferenciarlos bien. En sus especies andígenas son muy profundas y en las comerciales en general son superficiales. Forma de tubérculo, generalmente las andígenas son arredondadas y en las tuberosum, que son las comerciales, son más alargadas, no tan arredondadas como la anterior. Bueno, la raíz son fibrosas, ramificadas, se extienden a lo largo. No es una raíz pivotante ancla y generalmente puede lograr penetrar en el suelo alrededor de los 80 centímetros y en algunos casos hasta 1 metro. Ojo. ¿No? Son raíces adventicias y cuando están en un desarrollo alto necesitan ser aporcadas para empezar las adecuadas tuberizaciones. Bueno, la hoja es compuesta, está como es un peciolo que tiene diferentes foliolulus, no esas que parecen hojitas menores, pero la hoja en sí es una palma entera. El tallo generalmente presenta 3 tipos, uno aéreo, ¿no? Que es el que nosotros vemos, desarrolla las hojas, empieza a desarrollar las flores, y el fruto, ¿no? Que son esas bayas tipo tomatillos, ¿no? Circular o angular en sección transversal, ¿no? Que son netamente, ¿cómo se llama? Medio alargados, pero que no llena cuerpo, ¿no? Y después de ahí tenemos 2. O sea, tenemos el aéreo, el circular alargado y el que está netamente el tuberizado, ¿no? Que son 2. Rizoma y tubérculo como tal. Y el tubérculo como tal es el que nosotros ya lo consumimos como papa, ¿no? A ver, tallos aéreos se originan a partir de las yemas de estos tubérculos que nosotros hemos considerado como semilla y pueden alcanzar hasta una altura en promedio de 1 metro. ¿Ya? Tiene diferentes tonalidades de verde según la variedad que presenta. Los rizomas, ¿no? Son tallos subterráneos que están formados por brotes laterales, más o menos alargados, y nacen de una base del tallo aéreo. Estos empiezan a formar lo que sería ya el tubérculo como tal, que es lo que nosotros ya conocemos como papa. El tercer tipo es el tubérculo, ya no es alargado y delgado como el rizoma, pero es arredondado y con una característica de que puede estar lleno o se llena de almidones, ¿no? Algunas vitaminas salen nutritivos. Los rizomas presentan una soga meristemática, subapical, bueno, tiene una forma alargada que más o menos tiene una punta en la cual va a unirse la una a la otra para desarrollar un nuevo tubérculo. Estas uniones entre tubérculos y tubérculos son los rizomas, ¿ya? La inflorescencia de la papa, acá vemos hermosísima, ¿no? Es una panícula de cimas, ¿no? Que quiere decir de un lado empiezan a alcanzarse las flores. La coloración de los pétalos pueden ser blanco, rosadas, lilas, muy llamativas según la especie que estemos. Y tenemos acá el fruto. Bueno, en este caso vemos unas bayas parecidas a tomate de color oscuro. Hay de color un poco más claro. Hay un color un poco más rojo. Bueno, hemos visto un poco más o menos al detalle las características. Fenológicamente, en la emergencia de tubérculo que hemos metido, va a desarrollar raíces y la parte aérea. En los brotes laterales, va a generar raíces secundarias y va a consumir lo que sería la papa. ¿No? La papa semilla, ¿no? Netamente. En el botón floral va a empezar a desarrollar los estolones para que empiece a crecer los tubérculos. En la floración propiamente dicha, ya se separó los tubérculos y empiezan a aparecer el llenado de tubérculo, ¿no? En la fase de maduración,
ya tenemos que los tubérculos han logrado llenar o reservarse completamente ya para la época de cosecha. Bueno, entre las variedades más comunes, bueno, tenemos las nativas y las modernas, que están todas las comerciales, ¿no? Entre los grandes grupos, las nativas generalmente harinosas, ¿no? Las modernas son menos harinosas, se consumen generalmente cocidas o fritas y son las que están más masificadas en el Perú de forma comercial. Por su color, blancas o de color. Bueno, la mayoría de papas comerciales y las demás son de coloraciones claras, ¿no? Algunas cáscaras blanquecinas, cremosas, cremas o arenosas, ¿no? Mientras la de color son cáscaras generalmente rojo, rojizo y moderno. Hay varias papas, coloración de cáscara rojiza que se comercializan muy bien, ¿no? Está dentro de las variedades modernas comerciales. Bueno, en la mayoría de las papas nativas son amargas y amarillentas, y entre las industriales y consumo de consumidor final, papas amarillas y las industriales. Bueno, acá vamos a colocar unas cuantas nativas comerciales como peruanita, altitudes mayores a 3.300, desarrollan tubérculos redondos. La Runtus, 3.500, desde La Libertad hasta Purímac, tubérculos ovalados y piel amarilla clara. La Tumbay, sobre los 3.000 metros sobre nivel mar, Huánuco, Pasco y Junín, pero vegetativos intermedios y aproximadamente son papas arredondadas de piel, ¿no? Variedades modernas ya netamente a las que vamos a dedicarnos un poco en producción. En condiciones costa y sierra, un periodo aproximadamente de 4 meses, son de periodo vegetativo precoz, ¿no? Tanto la Amarilis, Canchán y Perrichuelo, bueno, aunque la Perrichuelo ya prácticamente desapareció en la actualidad, ¿no? Pero la Canchán, Amarilis todavía hay. Revolución también desapareció. Tomás Tito Condemaita está en pos de desaparición. Yungay todavía, ¿no? Siendo estas dos últimas de periodos vegetativos un poco. Tomás Condemaita y Yungay siendo las de periodo un poco más alto. Y bueno, si hablamos en altura, tranquilamente desde 500 sobre el nivel del mar hasta los 2.800. Variedades con aptitud para fritura, ¿no? Que generalmente son las que más se comercializan en costa o a nivel de mercado, ¿no? María Bonita y Tacna son precoces, tolerantes al calor, netamente para zonas costeras. Costanera, también zonas costeras muy precoces. Única, María Reich, también son precoces, tolerantes al calor. Entre otras, no son las únicas. Acá tenemos un cuadro en la cual tenemos 11 variedades de papa y qué características tiene favorables para la producción. Vamos a describir un poco de las más usadas. Yungay, por ejemplo, un alto potencial de producción en condiciones de sierra, buena tolerancia a factores medioambientales y adversos, buena capacidad de conversión y almacenamiento en el tubérculo, ¿no? Otra que también se ve mucho comercial es la Canchán. Una apariencia comercial, color semirrojizo, piel y pulpa amarilla. Buen potencial productivo en costa y en sierra. Periodos vegetativos alrededor de 4 meses a 4 meses y medio. A ver, Guairo y Peruanita son las que son más comerciales en el mercado. A ver, un alto potencial productivo en condiciones de sierra desde 3.500 hasta 3.900. Muy buena apariencia comercial, papa de color, pulpa amarilla. Guairo, un alto potencial productivo en condiciones de sierra. Ojo, pero entre 3.500 a 3.900, prefieren a la zona de casa porque es más arenosita, ¿no? Es mucho más arenosita. Bueno, Tumbay también, buen potencial, condiciones de sierra, entre 3.000 a 3.500, muy buena apariencia comercial. Bueno, la Amarilis y, claro, Capiro, ¿no?
No más que todo la Amarilis, que está más desarrollada en zonas costeras, ¿no? Buena resistencia de rancha. Bueno, porque en sí, para manejar el tema de rancha, es un tema de, ojo, de riegos. Si tú riegas adecuadamente y no pesados, vas a ver que no te va a dar ninguna enfermedad. Preparación del terreno, ¿no? Selección adecuada del terreno. Mínimo hemos estado diciendo que tiene que tener una profundidad, ¿no? Alrededor de 80 centímetros a 1 metro, ¿no? Es donde máximo baja la raíz de la papa, pero donde debe estar muy bien trabajadito es en los primeros 35 centímetros, ¿no? En la cual debemos aportarle la buena cantidad de fertilización, ya sea orgánica o sintética, según hacia donde estemos dirigiendo. La orientación de la parcela en el campo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la parcela debemos ubicarla en una posición en la cual le caiga la mayor cantidad de iluminación. Ojo, como ustedes saben, la papa no le gusta mucho el exceso de temperatura, pero sí le gusta la iluminación. Siempre estar pensando en rotar el cultivo, ya para evitar una sobrecarga de plagas en la siguiente, ¿no? Tener en cuenta también lo siguiente, algo que mencioné al inicio, barreras cortavientos para evitar vientos en exceso, vientos helados, ¿no? El uso de plantas complementarias, ¿no? Por ejemplo, a ver, la papa cuando son en terrenos arenosos tiene el problema de nematodos. Yo tranquilamente puedo sembrar a sus costados o en hileras chincho o acatay, ¿no? Para evitar la presencia de estos nematodos. Y encima que también te botan otros insectos, ¿no? Evita que aparezcan, pues, una que otra mariposa, pero no al gorgojo de los Andes, que ese sí, no lo burles con ese olor. De preferencia, comenzar bien las cosas, al menos una vez el análisis del suelo. Y según ese análisis del suelo, o sea, si tenemos una área grande, por encima de las 2 hectáreas, ya es rentable, podría hacer un análisis del suelo. Pero en aquellos productores que tengan menos de 1 hectárea, se les podría complicar este tema, ¿no? Pero yo les diría, si quieren comenzar bien y sacar alta producción, una de las claves es un buen abonado adecuado, no un abonado que te recetó tu amigo, que dice que a él le funcionó. A él le puede haber funcionado, pero de repente a ti no. Y luego le vas a estar echando la culpa a tu amigo, ¿no? Pero un análisis de suelo lo que va a hacer es discernir, ¿no? Oye, sí, tal cosa puedes acomodarlo para tener. Eso también, además del análisis de suelo, nos va a dar características, ¿cómo se llama? Física, químicas, para nosotros poder actuar sobre eso, ¿no? Bueno, recordar lo siguiente, si tienes varios lotes, por ejemplo, a ver, una hectárea de tierra negra, 1 hectárea de tierra roja y otra de tierra amarilla, por así decirlo. Esos lotes no pueden mezclarse. Cada uno es independiente. Se manda cada uno a hacer análisis. Pero yo voy a sembrar solo la tierra negra, los que tienen tierra negra ya. Qué casualidad que tengo, por ejemplo, 2 hectáreas de tierra negra, ¿no? Mi parcela de tierra negra, entonces yo veo la pendiente. La misma pendiente, plano, o todos con 35 grados, ligeramente torneados, ya, bacán. Es una parcela. Yo debo sacar no solo de un sitio, porque la mayoría que tiende a cometer el error ya, tengo mi hectárea de 2 hectáreas, o sea, 20.000 metros cuadrados, me paro al centro, saco 1 kilo de tierra y ya, terminé. Así no juega Perú, así no es. Tenemos que sacar varias muestras. Yo mínimo saco, ¿no? Lo ideal es sacar más de 5. Si puedes sacar 100, saca 100. Pero no, lo mínimo más de 5. ¿Ya? De cada uno, por ejemplo, de estos lugares de mi parcela, voy a sacar, ¿cuánto? Pues medio kilo, por así decirlo, ¿no?
Y de este medio kilo, a una profundidad de 30 centímetros, ojo, voy a escogerlas, voy a juntarlas todas una vez que ya tengo las 5 submuestras, las junto todo, las revuelvo bien, retiro las piedras groseras superiores a 2 milímetros, las retiro, ¿no? Luego retiro las raíces con material orgánico, pero siempre recordar que los lugares donde he sacado mi submuestra deben ser lo más homogéneo posible entre ellos, ¿no? No voy a sacar, por ejemplo, uno que es tierra roja y el otro tierra negra. No, así no juega, así no es. Una vez sacado la muestra, se mezclan, se retira el material grosero, se coloca en un respectivo envase de papel o de plástico y se identifica con una etiqueta con donde está el fondo o el lugar, la provincia, el área, quién lo sacó, a qué horas fue y qué cultivo hubo. ¿Cómo tomar una muestra? Bueno, es lo que hemos venido explicando ya. Estos son los pasos a seguir: aparcelamiento, 2, toma de muestra, de submuestras, discúlpeme, 3, ya mezclado submuestras y toma de muestra principal, 4, debidamente etiquetado de la muestra, 5, llevado al laboratorio y nos entregan nuestro análisis de caracterización. El análisis que vamos a pedir es el análisis de caracterización. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos vale? Entre 90 a 150 soles aproximadamente. Con esto, nuestro técnico va a armar nuestro plan de fertilización para que nosotros no estemos echando fertilizante por las puras o perdiendo o siendo deficientes de este. Vamos a poder hacer de forma orgánica, de forma convencional. De repente aquí estamos nosotros obligando o mezclar los dos, que es lo más interesante para tener las más altas producciones. En el caso B que nosotros regamos, qué ideal es tener un análisis de riego, un análisis de agua, en la cual nosotros tengamos los parámetros de la conductividad eléctrica, que es la cantidad de sales disueltas en nuestro suelo, está disuelta en nuestra agua, ya que no debe ser superior a 2. Que puede ser 2.2 para la papa, sí. Que puede ser 2.5, aguanta. Calma tu coche. La papa resiste, pero ya con 2.5 de conductividad eléctrica en agua ya vas a tener un pequeño problema. Ya que el porcentaje de PSI alto, porcentaje de sodio intercambiable santo, que no sea superior al 25%, la papa va a estar tranquila. Si no, va a tener bajada de producción, mortalidad de plantas y se te va a empezar a dar enfermedades como Phytophthora, que le gusta mucho atacar a raíces que han sido quemadas por sales o por el sodio que está ahí. Bueno, porcentaje de saturación, en el caso de agua, tengan que tener mucho cuidado que no puede ser 30%, ¿no? Realmente en aguas de costa no ocurre mucho esto, pero sí el contenido de sodio sí bastante. Trabajos a realizar previo a la siembra. Bueno, ya hemos visto terrenos profundos, subsalar, arar, retirar el despajoneo, aplicar una materia orgánica, como sería lo bastante interesante, ¿no? Pero recuerda que estas prácticas deben ser previamente un riego pesado, dejar de orear y recién hacer los arados respectivos, ¿no? Vamos a seleccionar el terreno con las características que les he mencionado, ¿no? pHs ligeramente ácidos, profundos, de 80 centímetros aproximadamente, suelos franco-arenosos, franco-arcillosos, franco-limo-arcillosos, no, bueno, también suelos arenosos, pero ahí con buena materia orgánica, ¿no? Hay que ver que si viene de la rotación de algún cultivo, de alfalfa, sería bastante ideal, ¿no? O de otra leguminosa, ¿no? Propiamente dicho, la preparación del suelo depende cómo nosotros vayamos a hacer. Esta preparación de suelos, ¿no?
podemos hacerle por tracción mecánica o por tracción animal o bueno, manual, ¿no? Con chaquetá y eso. Pero en la agricultura moderna generalmente trabajamos dos tipos de labranzas, como la labranza convencional con tractor o animal de carga en la cual vamos a voltear el terreno, vamos a mullir, vamos a rastrillar, luego vamos a armar el surco con camiones, ¿no? Y en la labranza mínima donde solo vamos a trabajar sobre netamente el área donde vamos a sembrar la papa. Bueno, como hemos estado hablando, tracción mecánica con tractores, si es que tenemos una área grande plana, o tracción animal si tenemos áreas pequeñas o con pendientes superiores al 30%, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, un ejemplo entre la labranza convencional y la labranza mínima propuesto por INIA. Subsolado usa mucho el tema de la INIA, ¿no? Que es justamente la hilera donde vas a sembrar, vas a colocar un implemento que va a tener o va a bajar una profundidad aproximadamente de 50 centímetros. La rastra en labranza tradicional se usa bastante, alrededor de 2 horas y media, en labranza mínimo, ¿no? Rufeadora o rufar, 1 hora y media en tradicional, en mínima 1 hora máximo. Surcadora sí o sí tiene que ir. En la convencional, aporque, lo normal. En la labranza mínima no hace un aporque como tal, ¿no? Surcando el terreno. Generalmente a profundidades entre 90 a 1 metro se hacen los surcados. La profundidad generalmente entre 15 a 25 centímetros de distanciamiento de surcos, de acuerdo a la variedad, con fines de producción. Las semillas, ¿no? Que es un tubérculo pequeño, grande, no necesariamente una semilla chica quiere decir que nos va a dar frutos chicos, ¿no? No es así necesariamente. Pero sí, una semilla chica nos va a dar mayor cantidad de individuos que puedan generar plantas para sembrar, ¿no? Esto va a ser definido por las características genéticas, fisiológicas y sanitarias de cada una de las empresas o personas que sacan esta calidad de semilla, ¿no? Bueno, generalmente la mayoría de semillas se crea en las zonas altas, en las zonas altiplánicas, para luego ser vendidas en las partes bajas. Tenemos prácticamente parecen las famosas papas cóctel, pero son pequeños tubérculos, prácticamente de 5 de diámetro en algunos casos, 7 de diámetro, ¿no? Que se usan como semilla que tienen la misma característica. Siembra propiamente dicha, entre surcos se va a distanciar a 90 a 1 metro, y entre papa y papa se va a colocar 20 a 25 centímetros para ser luego colocados un abono de fondo y luego ser tapados, ¿no? Vemos en el A cómo han colocado las semillas ya en el fondo del surco, y luego colocan en el B, en este caso compost han colocado, y luego van a pasar a taparlo, ¿no? Densidad de siembra, aproximadamente cuánto de esto vamos a necesitar por hectárea, ¿no? Si va a ser semilla de primera, vamos a tener una cantidad de 90 gramos aproximadamente. ¿No? En peso en gramos vamos a tener un promedio de 90 gramos por tubérculo. Y vamos a sembrar aproximadamente unos 4.050. No, esas papas no tienen. En las papas mejoradas, alrededor de 3.600 kilogramos para
para 40.000 plantas, ¿no? De segunda, que son un poco más pequeñas, vamos a usar menos cantidad de papa por hectárea y vamos a sacar alrededor de 40.000 plantas por hectárea. Y de tercera, cuando son papas mucho más pequeñas, 50 gramos, vamos a usar aproximadamente 2.000 kilogramos, ¿no? Por hectárea para sacar las 40.000 plantas. En especies mejoradas se hace a 1 metro por 25 centímetros. El abonado o fertilización. Depende hacia dónde nosotros estemos haciendo. Esto va a depender, ojo, va a depender del análisis de suelo que hayamos sacado. Que no lo hemos sacado, que vamos a ir a la deriva, va a ser mucho más costoso, incluso va a haber fertilizante, ya sea orgánico o sintético, que vamos a echar por las cuerdas. ¿Ya? La química, la fisioquímica, las características físicas y químicas del suelo es importante, ya que nos va a dar la cantidad de nutrientes que están en la base de nuestra hectárea, ¿no? La mayoría de los suelos de sierra son pobres en nitrógeno. La mayoría de suelos en costa también lo son. La cantidad de potasio sí se ve más que todo en costa, muy buena cantidad de potasio. En zona andina, medio. Y en el caso de fósforo, para ambos, es medio bajo, ¿no? Los requerimientos nutricionales para el crecimiento y rendimiento óptimo del cultivo de la papa va a ser proporcionado por fertilizantes, ya sean en modo orgánico o de forma sintética. Según las investigaciones en Villa García en el 87, las condiciones de las regiones altiplánicas del Perú, los fertilizantes más aplicados con una fórmula de 180 de nitrógeno, 140 de potasio, 140 de fósforo, 160 de potasio, kilogramos por hectárea, ¿no? Esto en forma de nitrógeno mineral, P2O5 en fósforo y K2O en potasio. Pero respectivamente hay que tener en cuenta, y esto nos va a otorgar el análisis de suelo, la relación que haya de calcio, magnesio y azufre según la que estamos aplicando. Así como no debe faltarle micronutrientes como fierro, manganeso, zinc, cobre, boro y molibdeno. Aunque los nutrientes solo representan menos del 10% de la materia seca total de la planta de la papa, cada uno de ellos es esencial para el desarrollo de la producción. Bueno, como sabemos, el nitrógeno va a estimular todo lo que son brotes, hojas, tallos, etc. El fósforo va a estimular todo lo que es el tema de radicular, fotosíntesis, eh, el tema de desarrollo de floración, entre otros, desestrés de la planta. El potasio es el que le va a dar calidad de resistencia a enfermedades, así como también el calcio, resistencia a heladas, ¿no? Y también el tema de llenado de estructuras reservantes, como en este caso, la papa como tal. Durante la siembra se recomienda hacer la aplicación de los fertilizantes nitrogenados al 50%, el 100% de los fertilizantes potásicos y igual que los fertilizantes fosfatados, ya sea en forma de roca fosfórica, sulfato potasio o dolomitas. Y en el caso de nitrógeno, tranquilamente podríamos echarle urea, en el caso que sean terrenos ligeramente ácidos, y si tenemos terrenos alcalinos o salados, aplicar sulfato de amonio. Bueno, el otro 50% de la fertilización nitrogenada puede ser aplicada al momento del primer aporte, ¿no? Mientras tengamos un mejor fraccionamiento del fertilizante, vamos a tener una mejor producción.
Se considera que una buena aplicación de abono orgánico en forma de estiércol, compost, humo, ya sea la que puedas conseguir, ya sea abono cordero, entre otros, más estas aplicaciones químicas podríamos tener rendimientos alrededor de las 20 toneladas por hectárea. Ya, que hemos estado viendo, por ejemplo, en la anterior, en esta acá, una fertilización de 180 para nitrógeno, 140 y 160 de potasio, ¿no? Pero nosotros, para costa, vamos a tener 200 kilogramos de nitrógeno, fósforo 200 y potasio 160, ¿no? Tenemos las dos versiones, esto por hectárea. Abonos en las cuales podemos conseguir, si somos orgánicos, gallinaceas tercoidales, guano de vacunos, guanos de isla. El guano de isla es considerado un fertilizante, un abono tirano a fertilizante, abono orgánico tirano a fertilizante. O aquellos fertilizantes simples, si queremos hacer mezcla de ellos, ¿no? Con nitrato de amonio, urea, superfosfato triple, que nos aporta fosfato y calcio. Superfosfato simple, 20% de fosfato. Cloruro de potasio, que para suelos salados. Sulfato de potasio para suelos... discúlpeme. Cloruro de potasio para suelos ácidos y sulfato de potasio para suelos salados. También en el mercado tenemos diferentes mezclas comerciales como el 14-14-14, o sea, 14 de nitrógeno, 14 de fosfato y 14 de potasio con 11 de azúcar. Y otros compuestos que mencionan que es adecuado para la fertilización, sintética, ¿no? Fosfatos monomónicos con 11,52. Sulpomac, que es orgánico, entre otros. ¿Cuál es mejor? Uno, en la que consigas en mayor cantidad. Dos, va a depender de tu análisis de suelo. Tres, para hacer una siembra tienes que tener un presupuesto para comprar lo que le falta. Bueno, el aporte es levantar los surcos para mitigar el daño de plagas y enfermedades, así como para retirar malezas. Esto debe realizarse oportunamente y también podemos hacer el aporte para incorporar lo que sería la segunda fertilización. ¿Que podemos hacer un segundo aporte o una segunda lampa, como otros llaman? Sí se puede. Ya sea de forma mecanizada o de forma manual o tracción animal. Va a depender qué tantas fracciones hayamos hecho en una fertilización para hacer esto, ¿no? Las prácticas favorecen el drenaje y el exceso, que no haya exceso de agua, así como la eliminación de malezas. Así como la acumulación de tierra alrededor en la base del tallo, que va a ayudar a una adecuada tuberización. Riego netamente dicho. Como es el movimiento de agua, vamos a tener diferentes, ya sea por infiltración, que va a descender de forma perpendicular, o de forma capilar, que va a ser de forma horizontales o ascendentes. Bueno, eso se queda bueno. Las raíces consumen el agua, lo llevan los tallos, que eso sería el consumo netamente del agua, ¿no? La cual nosotros nos basamos qué canta necesidad de agua necesita nuestra planta, ¿no? De total de agua aplicada a la planta se utiliza solo el 5% en funciones fisiológicas y un 95% se pierde por transpiración. Ante la deficiencia de agua disponible en el suelo, la transpiración es mayor que la absorción. Para evitar mayor pérdida de agua, la planta cierra sus estomas y, en consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Menor ingreso de CO2, no vas a tener actividad fotosintética, por ende no va a tener concentrado la materia seca, vas a tener menos peso en producción por tubérculo. Esto va a incrementar la respiración, las raíces van a empezar a agotarse, van a empezar a absorber oxígeno
y vas a tener una maduración precoz, pero sin un adecuado llenado de fruto. O en este caso, tubérculo. Más o menos según el estado fenológico, las necesidades hídricas de la plantación, en este caso de la papa, ¿no? Donde no debe faltarle agua es en los primeros días de germinación. Claro, debe ser humedad adecuada. Y donde no debe faltarle agua en forma de riego frecuente, no encharcamiento, es prácticamente desde 10% de la floración hasta el llenado de frutos como tal, ¿no? Que más o menos son el día 40, disculpen, sí, pues día 90 al día 145 aproximadamente. Volumen y frecuencia de riego. A ver, un riego en la siembra para emergencia, la humedad no debe ser en exceso. Luego, después de que emerja, hay que hacer riegos ligeros en la tuberización. Al inicio de la tuberización, este es el periodo más crítico, o sea, el periodo más clave de falta de humedad. No debe faltarle, tener en cuenta esto. En la tuberización requiere riegos frecuentes, no requiere volúmenes grandes, ¿ah? Requiere frecuencia de riego. Por eso los riegos por goteo, en el caso de la papa, están dando con muy buenos resultados. En el caso ya en cosecha ya no necesitas nada de riego. Al final ya vas a cosechar, vas a darle humedad de campo para poder voltear las papas, ¿no? El riego por gravedad generalmente usa mayor agua, requiere suelos bien nivelados, el personal especializado, ¿no? Y la persona que riegue debe tratar de regar uniformemente, ¿no? Y debe tener un adecuado sistema de conducción. En riego por sifones, que es otro riego muy usado, ya mejorando un poco más de riego por gravedad, tiene una eficiencia de riego mejor que la gravedad constante, pero también usa volúmenes de agua bastantes, ¿no? Menores que el de gravedad directo, pero sí usa una buena cantidad de agua. Riego por aspersiones o ríos presurizados. En el caso de estos, tiene una mejor eficiencia, ¿no? Tiene una mejor eficiencia del uso de agua, ¿no? Es bajo, un costo inicial es alto, ¿no? Colocar los pivots y las matrices, pero necesitan riegos bien nivelados e independiente de la pendiente, ojo. Tiene que ser suelos bien nivelados independiente a la pendiente, ¿no? No mayor, por favor, no mayores a 60% la pendiente, ¿no? Sería ya un problema de esto. Bueno, podríamos colocar, acá no lo he colocado, disculpen, el riego, sí, no lo he colocado. El riego por goteo, ¿no? En el cual usa mejor eficiencia de riego. Se busca que sea es el más adecuado. Por ejemplo, si la papa necesita 120.000 metros cúbicos por hectárea año, el riego por gravedad se va a 25.000 metros cúbicos, disculpe, 125.000 metros cúbicos hectárea campaña. Y en riego por gravedad necesitaría 250.000 metros cúbicos de agua hectárea campaña. En un riego por gravedad, vas a regar, en un riego por goteo, porque la gravedad ha sido 250.000 metros cúbicos, en un riego por aspersión va a ser cerca de 170.000 metros cúbicos, hectárea campaña, y en un riego por goteo va a ser lo más cercano a 125.000, va a ser 130.000 metros cúbicos hectárea campaña, ¿no? Entonces, hay un fuerte cantidad de ahorro hídrico en un riego por goteo, teniendo eso una mayor eficiencia para controlar mucho tema de enfermedades radiculares y también el tema de deficiencias nutricionales, porque en el sistema se hacen las aplicaciones de abonos, entre otros.
Que se tiene un problema en el caso del riego por goteo por los aporques, sí, porque hay que retirarlo, hay que volver hay que aporcar y hay que volver a colocarlo. Eso podría causar una inconveniencia, pero tienes producciones a veces un 40% más, ¿no? De lo que estaba sacando normalmente con un riego de gravedad y a un riego de aspersión casi un 20% más, ¿no? El manejo integrado de plagas. Ya vamos a hablar un poco más del manejo en sí de plagas comunes, ¿no? Y plagas claves que afectan al cultivo de la papa. El manejo integrado de plagas es un conjunto, ¿no?, de métodos ecológicos que aspira a reducir y a minimizar los daños causados por, en este caso, aquellos plaguicidas muy contaminantes y controlar bien el tema de plagas y que estén de acuerdo al medio ambiente, ¿no? Es un sistema multidisciplinario que incluye diferentes tipos de especialidades como entomología, paleontología vegetal, neumatología, malezas, entre otros. Para reconocer adecuadamente debemos tener claros los conceptos de daño económico, que es la cantidad que puede causar daño a una plaga o el costo que nos puede costar el daño a la plaga. El umbral económico, cuánto es lo máximo que nosotros podemos permitir que la plaga avance antes que sea no rentable hacer el cultivo. Y el nivel de decisión es teniendo ya claro los umbrales, ¿no?, o los niveles críticos de cada plaga para decir, oye, este nivel crítico, por ejemplo, 2 trips por flor, ¿no?, 2% de incidencia de trips en 100 flores, ¿qué quiere decir? Oye, ya, tienes que hacer algo, ¿no? En el caso de trips, ¿no?, donde nosotros coloquemos que en el nivel crítico es tener máximo un 2% de incidencia o infestación de trips por evaluación. Hay que estar constantemente evaluando. Recordar que en el campo, en el caso de la papa, que es un cultivo rápido, estamos hablando, que 160 días, 200 días, ¿no? Máximo. Hay que estar constantemente evaluando para que no tengamos luego algún inconveniente. Y nosotros vamos a tener el nivel de decisión de actuar sobre los datos que nosotros hemos estado recopilando bajo registros. No porque, oye, me voy me voy a revisar mi campo, encuentro trips en la entradita, como se dice, en los primeros 10 metros. O pulgón, o epitrix, ¿no? Y pero en el centro no hay nada. Y cuando yo hago y dije, no, yo tengo esto, ya haces una aplicación. Y todavía que aplicas, me tomé. Mata todo. Oye, esta manchita, mira, está pululando. Pucha, ya le está dando. Y aplicas un metalaxil, un mancozeb, un V-Profin o lo que tengas, lo que te hayan recomendado como tal, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que si tú vas a hacer una aplicación de esto, en el caso de metamilos, no, bueno, 15 a 30 días ya no existe, ¿no? Pero en el caso de metalaxil, benomiles, otros, esos hasta 90 días pueden estar en la hoja. Tengan mucho cuidado. ¿Cómo funciona el MIC? Bueno, es una combinación de características en la cual estudia mucho a la plaga y sobre eso se empieza a actuar. Tenemos diferentes métodos de control para manejo integrado, desde control cultural, que son todas las actividades que nosotros hacemos antes de, durante, el cultivo. El control biológico son todos los enemigos naturales de las plagas, ¿no? Entre ellos vamos a tener entomopatógenos, hongos, predadores, insectos antagónicos,
parasitoides, entre otros. El etológico, aquellos que nosotros ponemos algún tipo de planta, una trampa, algún tipo de pegantes o atrayentes, ¿no? Por ejemplo, las famosísimas trampas amarillas que hacen pegar moscas blancas, trips, entre otros. Bueno, si la bolsa es de color azul, atrae trips. Si la bolsa es de color amarilla, atrae moscas blancas y otros bichos. Control mecánico físico, cuando yo hago algo para eliminar de forma, retirar, en este caso sería por las malezas, ¿no? Recojo de malezas, recojo de gusanos de forma manual o físicamente. O manual o forma mecánicamente, ¿no? Control genético, cuando yo uso una variedad, una semilla resistente a una determinada plaga, ya sea incentil o ya sea de alguna enfermedad, o resistente al exceso de humedad. Y el control químico, que puede ser orgánico o sintético, en la cual están ya mucho más específicos el grupo de plaguicidas como tal, que para controlar, como llaman, que debe ser al último, evaluar, y que el producto que yo use en campo para papa debe estar debidamente registrado en SENASA. No, la base de los controles es el monitoreo y evaluación, siempre. Luego hay que analizar estos datos para tomar decisiones. ¿Qué actividades dejamos de hacerlas correctamente para empezar a hacer los controles no químicos primero? Y dentro, en el caso que se nos esté escapando la plaga, pues es constante evaluación, control químico, ya sea orgánico o ya sea químico sintético. Los principios del manejo integral de plagas es mantener el cultivo sano y saludable, observar continuamente el campo, evaluar y registrar, y conservar todos los amigos los amigos naturales que nos ayudan a controlar las plagas. Eso debemos tener en cuenta. Debemos considerar netamente el concepto propiamente de plagas, porque mucho he visto en varios cursos que se da manejo y control de plagas y enfermedades, cosa que es una rebuznada. Debe ser manejo integrado de plagas del cultivo tal, no manejo de plagas y enfermedades. Está rebuznando ahí. Ojo, para eso siempre debemos saber el concepto adecuado de plagas, ¿no? En la agricultura se considera plaga a cualquier animal, microorganismo, planta, entre otro, claro que esté vivo, ya sea virus, bacteria, entre otros, que ocasione un directo efecto negativo contra las plantas o la producción agrícola. Este concepto de plaga va a incluir a organismos bióticos que causen daño como, ojo, insectos, ácaros, nemátodos, aves, roedores, seres humanos también, ¿no? Microorganismos tales como virus, viroides, micoplasmas, bacterias, hongos, y a las plantas voluntarias como las famosísimas malezas. Vamos a ver un poco de las malezas. Vamos a hablar un poco de malezas, ¿no? ¿Qué importante es hacer el aporte? Ya saben por qué. Nos ayuda a eliminar o controlar las malezas muy bien. ¿Qué malezas pueden entrar a malograr mucho más rápido? La mayoría de gramíneas, como los ciperios, los sorgos, los equinocloas, ¿no? La leucemia índica son las que más hacen, las más complicadas a veces acá, si es que las dejamos actuar. Por eso hay que aportar. Luego las otras no tan importantes, bueno, si nos descuidamos, sí nos pueden hacer manchas. Son hipomoeas, portulacas, lengua de vaca, amaranto, aunque los amarantos los podemos cosechar para hacer picante y yuyo, pero compiten con nuestra plantación de papa. Control de plantas voluntarias, ¿no? De malezas. Debemos evitar la permanencia de estas en los primeros 45 días después de la siembra. Por eso que ideal es hacer el primer aporte, ¿no? Luego, ¿por qué? Porque estas compiten por agua, ya que las malezas son más eficientes que nuestras propias plantas. 2, compiten por nutrientes,
¿no? Son más eficientes al absorber nutrientes, como el yuyo, que se acumula cantidad de buenas de nitrógeno en dosis altas, ¿no? Por eso hay que tener, por eso a veces cuando fertilizamos a las malezas más que a esta plantación. Y después decimos, ¿por qué hemos sacado tan bajo, no? Ahí está, pues has comido yuyo, picante yuyo. Compite por el espacio, ya que puede hacer asombramiento y este asombramiento va a hacer que tu cultivo de papa sea más enclenque o débil. Hay en algunos casos las malezas por las raíces exudan sustancias que causan un efecto antagónico, alelopático o que hacen que el crecimiento de nuestro cultivo principal, en este caso la papa, sea deficiente. Hasta incluso si nosotros hacemos la aplicación de un herbicida, claro ejemplo, como los sistémicos, herbicidas sistémicos como el glifosfato, lo que hacen la mayoría de malezas es botan el glifosfato a nivel del suelo a las raíces. Y si tu raíz de tu cultivo principal está muy cerca, ya la va matando, ¿no? A tu planta. Son portadoras y hospederas de muchas plagas insectiles, así como plagas patogénicas como hongos, virus, entre otros. ¿Cómo controlar? Tienes opciones químicas como el glifosfato y el paraquat, ¿ya? También tienes como el uso de atraxinas. Por lo general se recomienda para hojas anchas, ¿no? Siempre y cuando estás up now con el tema de hacer aporques. Pues si vas a aporcar, vas a disminuir esto y no tienes por qué echar estos productos, ¿no? Entonces, todo herbicida debe aplicarse cuando las malezas tienen que ser pequeñas, porque si las malezas son grandes, vas a gastar más y no va a ser efectivo. Acá me faltó colocar los métodos más usados son el aporque, usos mecánicos, entre otros. Uy, ¿qué pasó? Entre otros, ¿no? Tened mucho en cuenta eso. Ahora vamos a ver plagas insectiles. Y una de las más conocidas en zonas interandinas, en valles abrigados, es el famosísimo gorgojo de los Andes, el famosísimo Prenotripes, ¿no? Bueno, el gusanero de la papa es uno de los principales plagas clave, generalmente en zonas andinas, pueden causar una pérdida alrededor de un 60-70%. Ojo, evita que estas sean comerciales. Su ciclo de vida es largo, dura un año, por eso siempre es bueno comenzar con un riego machaco, ¿no? De campaña a campaña, para tratar de eliminar larvas, pupas que están en el campo. Aplicaciones de microorganismos eficientes, Beauveria baciana, Beauveria grounalli, entre otras. Bueno, ustedes saben que cuando a veces comes papa, a veces está el gusanito adentro, ¿no? De forma de ser. Bueno, su ciclo de vida del gusanito como les he ido mencionando, la puede realizar netamente a lo largo del año, ¿no? Un ciclo de vida largo. Incluso puede durar hasta 2 años, por eso un año dejas de hacer papa y dejas 2 años y si vuelves a sembrar y vuelve a aparecer este desgraciado, ¿no? Es bastante resistente. Métodos culturales para controlar es campos debidamente descansados, realizar una adecuada preparación de suelos de 4 a 3 meses antes, no hacerlos cuando se les dé faltando unos días para hacer siembras, hacer zanjas alrededor de la papa para capturar algunos adultos previa incorporación de algún insecticida o trampa, ¿no? No almacenar papa dañada, ojo, debe ser picada, hecho compostado o procesarla de alguna forma. Depositar todos los tubérculos cosechados sobre mantas para que salgan los gusanos y no lleguen a entrar al suelo. Ojo, aplicaciones pueden ser de hojas de muña, también ayudan bastante mentas, entre otros.
La mayoría de estos adultos se capturan en noche. Puedes colocar trampas subterráneas con detergente y aceite y vas a ver cómo caen. Claro, ayuda a botar a ahuyentar un poco por el tema de olores, es haciendo hileras de plantas repelentes, ¿no? Como en este caso, chocho, Lupinus sp. Alrededor del campo para evitar que el Prenotripes o el gorgojo de los Andes nos ataque. Control químico es generalmente aplicar sistémicos en 3 oportunidades: al de hierbo, al aporte y al finalizar la floración, ¿no? Ayudan bastante, pero ojo, al menos cuando es en la primera infestación. Pero si es un campo altamente infestado, vas a tener varias papas picadas, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta esto. Control biológico, uso de los pollos antes de sembrar algo. Se van a comer las larvas, van a rascar pupas entre el campo, etc. ¿No? Una gallina puede comer alrededor de 450 larvas día. Encima, alimentas a tu gallina, pone huevos y te la comes en la gallina. Entonces, una buena gallina te puede ayudar mucho. Epitris o pulguilla saltona, ¿no? Barrenan hojas, raspan tallos, entre otros. Son chiquitillis, son bien chiquitas, ¿no? Y que, y bueno, su efecto no es tan agresivo como el gorgojo de los Andes, pero sí te afecta visualmente la papa como tal, ¿no? Control, netamente es aceites agrícolas, uso de rotación de cultivos, con algunos cereales, remoción del suelo, barbechos adecuados, aporques, primer riego fuerte, ¿no? Eliminación de plantas con guachas, o sea, plantas de alguna papa que se quedó todavía en campo, ¿no? Desmalezada adecuadamente para evitar que quede como hospedero en estas. Sí es una plaga que ataca mucho en costa, ¿ya? La polilla de la papa, Pterolemea perculea, ¿no? Barrenador de tallo, y encima hace que la papa se amargue, o sea, es peor todavía, es una desgraciada, ¿no? Hay que proteger los tubérculos, generalmente para evitar, esta polilla tiene hábitos crepusculares y es atraído mucho por los olores. Podemos echar camas de muña, ayuda muy bien a botar, como a repeler esta plaga como tal. Ciclo de esta plaga, ¿no? Tiene una duración aproximadamente 22 días, o sea, es rápida. En una campaña de papa puede dar vuelta como unas 5 o 6 veces. Por eso la infestación, una vez que comienza, hay que pararla al seco, ¿no? Pero más que todo nos ataca cuando ya estamos a nivel de cosecha. Hay que tener en cuenta mucho eso. Control etológico, como hemos ido mencionando, muña, eucalipto, moya, serrín ayudan que esta desgraciada no entre. Un control biológico que se está usando mucho son baculovirus, Beauveria bacianus, Bacillus thuringiensis. Ojo, estos son orgánicos, ¿ya? Generalmente a nivel de larva empieza a comer. No permitir que se desarrolle esta plaga en almacén y las aplicaciones deben ser antes de, ojo. En enfermedades, las más comunes, no, bueno, en enfermedades las abióticas no las vamos a poder controlar si estamos en campo, una helada, falta de lluvia, te robó tu vecino el agua y esa semana no regastes, vendiste por un poco por una chela, por un traguito tu turno de agua, puede ocurrir, ¿ah? Pero viste en campo que ha ocurrido cosas así, ¿no? Entonces, eso hay factores que no puedes controlar, ¿no? La granizada, por ejemplo, que cayó en Apurímac, que se bajó más del 40% de la producción sembrada, ¿no? Para el 2023, ¿no? Entonces hay que
tener en cuenta que una granizada puede ser bien fregada. Más que la helada incluso. En la helada tienes una probabilidad que si tú colocas una barrera cortaviento, puedas sobrevivir entre un 70-80% de tus plantas. Pero si es que es una granizada pesada, te corta las plantas, te las añica, te las vuelve, parece que hubieras cortado, ¿no? Y los factores bióticos son todos aquellos atacados por plagas o enfermedades de la plaga. Rancha es la más conocida, Phytophthora infesta, ¿no? Causa daño a las hojas, tallo, bayas, tubérculos, es una plaga que ataca todo, ¿no? El daño de la rancha es a nivel de generalizado de la planta. La rancha permanece en campos, no en las hojas de plantas de papa sobre papa. Por eso es esencial echar una materia orgánica, echar tricodermas, que es un producto orgánico que come hongos, etc. Mejorar la flora y biota de nuestro campo. Condiciones que favorecen a la rancha es la alta humedad superiores al 70 y 90%, temperaturas medioambientales medias entre 15 a 20 grados, por un tiempo no menor de 4 horas al día. O sea, estas temperaturas ayudarían que la rancha favorezca. Lluvias interrumpidas por horas de sol, o sea, o vas a llover o va a solear. Ocurre en esto. Si ocurre esta lluvia, y así intermedias con sol, debemos preparar una aplicación, ¿no? Pues sulfato de cobre, cardoborraleces, a ver, aceites agrícolas, no, tricodermas, entre otros. La alta densidad, cuando no hay un adecuado riego o distribución de agua, te va a pasar factura y va a hacer aparecer la fitoterapia. ¿Que puedes echarle preventivos? Échale preventivos. Pero recordar, antes de cosecha, mínimo entre 70 a 90 días. ¿Ah? Ojo, si no, estás vendiendo veneno. Manejo integrado de la rancha. Usar semillas certificadas por ley. Tubérculos libres de enfermedades. Un tratamiento para desinfectar la semilla desinfectar las semillas con ceniza, con lejía, agua con cloro, hacerla sumergir entre 5 minutos, ¿no? A 10 como máximo. Entonces hay opciones. Que voy a echarle un químico, puedes echarle un químico, puedes hacerlo dormir con un sulfato de cobre, ¿no? Con un Copravit también. Pero lo mismo y más barato es hacerlo con lejía y ceniza. O sea, ¿para qué quieres complicarte más la vida? A ver, en zonas endémicas se siembran semillas de 60 a 120 gramos de peso porque producen plantas más vigorosas. Eso es relativo, ojo, ¿ya? Eso es relativo, ya que si apenas la planta salen los dardos, los primeros brotes, claro que en una tubérculo grande vas a tener dardos grandes, pero si ya tú has hecho tu aplicación de ceniza, etc., etc., ¿para qué comprar tubérculos tan grandes, no? Que es más peso y vas a necesitar más para hacer en una hectárea. Tienes que tener en cuenta eso. Escoger la época de siembra adecuada y oportuna. Y siempre tener tu plan B, que si vas a tener que regar, vas a tener que regar, o sea, no porque ya estás en época lluvia, vas a darte de no querer regar. Ahora, si estás en costa, de ley, tienes que regar. Rotación adecuada de cultivos, ¿no? Generalmente con gramíneas o leguminosas. Recoger los rastrojos anteriores, no hacerlas compostar o podrirlas, etc. Usar mayor distanciamiento entre surcos y distanciamiento entre plantas. Vamos a usar variedades resistentes a la rancha, tipo Inia, ponderosa,
321 causales en las principales zonas endémicas. Utilizar fungicidas según la variedad de resistencia, fungicidas de contacto preventivos, todos los cupravid, todos los cobres, tricodermas, en el caso de los orgánicos, variedades susceptibles de fungicidas sistémicos, curativos como el metalaxil, benamil, entre otros. Otra bastante que ataca la papa es Rhizoctonia solani, ¿no? Rhizoctonia, en costra negra, también conocido. Esta enfermedad ataca brotes de papa, semilla, entre otros, causando lesiones. Cuando las plantas llegan a ser adultas, da lugar a una formación de tubérculos aéreo en base a las hojas, ¿no? Entonces una característica es que empieza a formarse esta tuberización en la parte del tallo, ¿no? Entonces, del tallo visible. Entonces, este problema, ya una vez que vemos eso, elimina la planta, por las huevas. Tratar de echar algo es ya perder dinero, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta preventivos o hacer estas cosas antes, ¿no? Rotaciones largas de cultivo, y si vas a hacer papa sobre papa, por favor, aplicar materia orgánica y tricodermas, bacterias, entre otros. Otras medidas de control, un adecuado abono orgánico, con bien descompuestos, o que hayan sido aplicados microorganismos eficientes. Aplicar semillas sanas certificadas puede aminorar la incidencia de la enfermedad. En suelos bien preparados será mejor para un buen desarrollo del tubérculo. Evitar encharcamientos, excesos de agua. El tinzón temprano o Alternaria solani se presenta, a ver, una es Rhizoctonia solani y la otra es Alternaria solani. Sí es un manchado de hojas, causa necrosis en las hojas, la famosísima ventana, y esto generalmente en temperaturas altas, 20 a 25, o sea, prácticamente en costa nos está atacando mayormente, ¿no? La humedad es relativamente ligera, no pecar el exceso. La presencia de lluvia ligera se estimula el desarrollo de esta enfermedad. Después de una lluvia podemos aplicar una solución de sulfato cúprico o trichodermas, ¿no? Digo, tricodermas. Trichodermas es la otra, es de las microavispas. El riego por aspersión puede propiciar también el inicio de esta infestación. Qué importante ahí, o sifonear o riego por goteo. Condiciones favorables, como hemos venido hablando, de entre 20 y 25 grados, humedad relativas altas. Manejo integral, evitar siembra de papas en campañas sucesivas, favorecer el riesgo de la gravedad antes de la floración de las plantas, eliminar los restos de plantas de campañas anteriores de plantas guachas, uso de variedades resistentes y semillas certificadas, uso de fungicidas de contacto, ¿no? Como Propinet, Mancozeb, Cinnamomycin, entre otros. Este paquete tecnológico nos vamos a colocar, por ejemplo, ponderosa. ¿Cuándo más o menos debemos hacer? ¿No? Usar yutas entre junio y julio, agosto de tracción mecánica, preparación del terreno, ¿no? En octubre, noviembre y diciembre, siembras adecuadas. Durante los 15 días tener cuidado con Epitrix y con Diabrótica, que es el otro coleóptero que nos fastidia, ¿no? Luego, tener cuidado en el momento de tuberización y maduración con el gorgojo de los Andes, y en tuberización Atorrhea y el gorgojo de los Andes, ¿no? Acá más o menos voy a dejar este paquete tecnológico para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que está un poco más a detalle para Poderosa y Kawansai, ¿no? Entre otros. Y más o menos qué productos podemos echar para el gusano de tierra, para diabrótica y pulguilla, para el gorgojo de los Andes, en enfermedades para rancha, que es la que más necesitamos en sí, ¿no? Entonces, este material está bastante interesante. Es un paquete tecnológico que lo pueden usar como uso referencial, no más no para seguirlo al pie de la letra. Cosecha propiamente dicha, después de haber sufrido en el campo, haber regado, haber hecho todo esto, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Nosotros queremos llegar a cosechar. Esto se efectúa cuando el cultivo alcanza una madurez completa característica alrededor de 80% de plantas tumbadas, ¿no? Ya son plantas ya que ya hemos dejado un poco de seca y ya vamos a cosechar. Este proceso de secado, ¿no? De la planta nos va a dar una incidencia y saber, oye, ya es el momento de cosechar.
La cosecha consiste en remover el suelo, extraer y recolectar los tubérculos cuando estén maduros y ya no se, y ya no se pelan con la fricción. O sea, que la cáscara esté relativamente un poquito más gruesilla. La cosecha debe ser oportuna, no esperar mucho tiempo, si no vamos a tener infestación de algún daño mecánico a la hora de cosechar o de algún tipo de insecto que pueda ingresar. Bueno, en general, una cosecha oportuna nos va a evitar que aparezcan polillas y gusanos que nos causen un daño al tubérculo. Sistemas de cosecha, vamos a hacerlo de forma manual, cosecha tradicional manual o mecanizada, semi-mecanizada, ¿no? Generalmente la manual es en lugares de parcelas pequeñas, la cosecha de tracción animal a tractor generalmente en zonas medianas, ¿no? De 1 a 2 hectáreas, ¿no? En la cual la tracción animal va a voltear el terreno y vas a venir atrás escogiendo las papas que vas a ya embolsar en saquillos. En la semi-mecanizada, netamente, bueno, en el país todavía usamos semi-mecanizada, pocos lugares hacen mecanizada, porque estos tractores cuestan carísimos el tema de la mecanizada por completo, en la cual, bueno, voltea el terreno, pasas a una zaranda, esta zaranda escoge tubérculo y te la empaca, ¿no? En saquillos. En la mayoría de los casos en Perú es un tractor, jala, voltea y atrás vienen a ir llenando las bolsas de polipropileno, ¿no? En las cosechas semi-mecanizadas es más eficiente porque recolectas menos piedra, se puede decir, ¿no? Y menos follaje, ¿no? A ver, durante el proceso de cosecha que se producen daños de tubérculo, pisoteo animal o por compresión mecánica causadas por el tractor puede ser igual o menor al 2 a 5% de tubérculos en el suelo para el enterrado, producido agregado por un mal recojo, ¿no? Durante la cosecha hay que tener en cuenta que hay unas modalidades para reducir el daño mecánico en los tubérculos de la papa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El tractor o la persona que mueva el tractor para mover el volteo de esto tiene que darle a una velocidad adecuada. No debe ser ni muy rápido ni muy lento para evitar mucho daño, ¿no? Exposiciones prolongadas de la papa e incidencia de rayos solares y a vientos fuertes, lo que va a ocurrir es que esta papa empieza a volverse verde y este verdeado ya no es, empieza a producir, ya no es tan adecuado, ¿verdad? Tengan mucho en cuenta eso. El verdeado empieza a verdear, a deshidratarse, a ablandarse el tubérculo y ya no se vuelve tan comercial. Además que se vuelve un ataque, las plagas empiezan a atacar, ya sea insectos o ya sean hongos o bacterias, ¿no? Protección contra el sol durante la cosecha. Durante el tiempo es bastante caluroso. No es recomendable exponer los tubérculos en forma prolongada a este efecto de rayos solares, ya que van a intentar berrear, disminuyendo la calidad de consumo humano, ya que este berreado de la papa empieza a caer insecticidas naturales. Estos insecticidas naturales pueden causar toxicidad al ser humano. El secado del tubérculo, ¿no? Que generalmente las hacen mantadas, ¿no? No es recomendable cosechar la papa en días con tiempo lluvioso, ya que las papas húmedas o remojadas son susceptibles al ataque de diferentes tipos de hongos y bacterias. Tener en cuenta eso. No solo eso, sino que también la hace susceptible a insectos como a Torimaea, ¿no? Al barrenador de los tallos. El periodo de curación el curado es un proceso de protección natural en el cual el tubérculo empieza a desarrollar una capa marrón en la cual va a oscurecer y la vuelve como la pequeña piel, ¿no? Este proceso consiste en arrumar los tubérculos de papas máximo a 2 metros de altura máximo y que deben ser colocados o protegidos con este caso puede ser pajas o una manta, ¿ya? Esto va a favorecer la cicatrización producida en la cosecha, fortalece la piel del tubérculo, la vuelve un poquito más grueso, favorece el secado y desprendimiento de la tierra adhesiva a la papa,
detecta los focos de infección de algunas enfermedades por transmisión y hace aclimatar a la papa al medio ambiente para luego ser comercializado adecuado, ¿no? Importante para una buena cicatrización de las heridas de las rumas de la papa es que debe ser una temperatura alrededor de los 12 grados, ¿no? En el caso de Costa, si es que no se puede hacer eso, porque tienen el mercado más rápido, lo traen y lo venden, ¿no? Pero a veces ves pues unas papas húmedas, ¿no? E incluso que rápido se pueden malograr, tienen que tener en cuenta eso, mucho cuidado. Recomendaciones para la cosecha, ¿no? El personal debe participar en la cosecha diferentes tipos de papas, capacitados en labores que se deben realizar. Se recomienda cosechar los tubérculos de papa cuando tengan una piel o cáscara madura, o sea, gruesa, amarronada, cuando tengan una condición, no se pueden dañar, ¿no? Para que no desarrollen pudriciones rápidas. Los tubérculos no deben dejar mucho tiempo sobre el suelo para evitar problemas sanitarios, o de preferencia deben ser colocados cementados. Más o menos acá vemos las deficiencias de estos, ¿no? Bueno, preprocesamientos, daños mecánicos, golpes, paleadas, entre otros. En el transporte por derrame, sobrepeso, tiempo en exceso, en almacenamiento por plagas roedores, sobre brotes, en procesamiento y empaque de las papas, plagas roedores, sobrebrotamientos. Comercialización generalmente es adulteraciones, ¿no? En la cual te ponen la papa, a veces le mete tierra, ¿no? Esto va a llegar que el consumidor compre papa con tierra y esto no, a veces no conviene. Tener en cuenta esto. Manejo post cosecha. Debe ser adecuadamente seleccionadas, debe estar limpias, no debe tener problemas sanitarios. En el caso de nuestro mercado nacional, no, a veces no sucede esto, ¿no? A veces vienen unas papas con harta tierra, que no está mal, ojo, pero sí puede venir con harta tierra y ya no sería más adecuado, ¿no? Luego vamos a clasificarla, si va a ser por semilla, tamaño, para consumirla, ¿no? Recomendaciones de cosecha, de cosecha y post cosecha, más que todo debemos tener en cuenta según el tamaño, en la categoría que vamos a usar, ¿no? Categoría gruesa, 101 gramos, primera de 81 a 100 gramos, segunda de 61 a 80, tercera de 41 a 60 y cuarta de 21 a 40. ¿No? Según las categorías, tamaños aproximadamente, ¿no? Y luego aquellos que son sacados como ya para semillas, ¿no? Tener en cuenta todo esto. Categorías de tamaño de tubérculos extra, ¿no? Casi 121 es la que más se consume en el mercado, primera 91 a 120 en el mercado. Y todas las demás, prácticamente para comercialización o para otros procesos. ¿No? Para facilitar la clasificación de tamaño, algunos usan zaranda y otros generalmente la clasifican de forma visual, ¿no? Las bolsas son de 60 kilos. Factores de post cosecha que inciden en el manejo de calidad de la papa es el lugar o los ambientes donde se encuentren, ¿no? Esta subirización de las heridas para tapar, bueno, es curado en seco. La limpieza como tal, no debe haber mucha tierra y el pesado debe ser aproximadamente 50 a 70.